Secundaria segundo grado. Matemáticas. Proporcionalidad directa e inversa. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una clase más de Aprende en Casa 2. Este es un espacio dedicado a generar el aprendizaje de las matemáticas de segundo grado de secundaria. Yo soy Raquel Bernabé Ramos y en esta sesión seré su profesora. En esta clase vamos a analizar diferentes situaciones a través de problemáticas que se resuelven mediante relaciones de proporcionalidad para definir a qué tipo de variación corresponden, directa, inversa o múltiple. No olviden tomar nota durante la clase. Recuerden tener a la mano un cuaderno y un lápiz, además de los apuntes que han elaborado. Pueden serles de mucha utilidad. ¿Listas y listos para comenzar? Bien. El día de hoy aplicaremos varios de los conocimientos que hemos adquirido en las últimas sesiones. Empezaremos por analizar el siguiente problema. Luis elabora cajas artesanales que tienen forma hexagonal para venderlas en su negocio familiar. Tiene una tienda de regalos. Para la realización de cada caja, debe cortar 2 plantillas como las siguientes. De un pliego de cartoncillo, logra obtener 10 cajas pequeñas. ¿Cuántos pliegos de cartoncillo necesita para elaborar 35 de esas cajas? Antes de dar respuesta a la pregunta planteada, verificaremos si existe una relación de proporcionalidad entre las cantidades o magnitudes implicadas en el problema. En el caso de que haya una relación de proporcionalidad, ¿será directa o inversa? ¿Qué piensan? Hemos estudiado que 2 magnitudes son proporcionales cuando cumplen con una relación de correspondencia entre 2 razones que son equivalentes. Analicemos las razones. Cuando analizamos los datos de la tabla, identificamos que con un pliego de cartoncillo se elaboran 10 cajas. Y si comparamos el número de cajas que se obtienen de un pliego de cartoncillo con la cantidad de cajas que se necesita obtener, notamos que entre más pliegos de cartoncillo, mayor es el número de cajas que se pueden elaborar. Con un pliego se elaboran 10 cajas. Con 2 pliegos se elaboran 20 cajas. Con 3 pliegos se elaboran 30 cajas. Con 4 pliegos se elaboran 40 cajas. Los datos de la columna pliegos de cartoncillo están relacionados proporcionalmente con los datos de la columna cajas, pues sus razones internas o factores internos son iguales. La razón entre 1 y 10 es la misma que entre 2 y 20. Por lo tanto, identificamos que sí existe una relación de proporcionalidad. Y además, se trata de una relación de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque al aumentar los pliegos de cartoncillo, también aumenta la cantidad de cajas, ya que las 2 magnitudes aumentan en la misma proporción. Entonces, ¿cuántos pliegos de cartoncillo necesitamos para elaborar 35 cajas? Resolvamos el problema. Establezcamos la proporción a partir
de los datos que conocemos. 1 es a 10 como X es a 35. Multiplicamos 1 por 35 y luego dividimos el producto entre 10, de tal manera que tenemos 3.5 como cociente. Esto significa que para hacer 35 cajas necesitamos 3 y un medio pliegos de cartoncillo. Recordemos también que en una relación de proporcionalidad directa siempre se cumple que el cociente de la división de cualquiera de las magnitudes en Y entre su correspondiente magnitud en X es constante. Al valor obtenido en esta operación se le conoce como constante de proporcionalidad, K igual a Y entre X. Lo anterior puede ser verificado en este problema. Cuando al dividir el número de cajas entre la correspondiente cantidad de pliegos de cartoncillo, obtenemos como constante 10, tal como se puede observar en la imagen. Bien, la solución de ese problema nos ayudó a saber que Luis necesitará 3 y un medio pliegos de cartoncillo para sus cajas. Ahora veamos otro desafío que enfrenta Luis. Debido al aumento de ventas en línea en los últimos meses, Luis ha decidido expandir su negocio y darse de alta en Mercado Todo, una aplicación en línea para vender productos por mensajería. Gracias a esta decisión, Luis ha vendido más cajas que de manera habitual. En este tiene en puerta un pedido de cierta cantidad de cajas. Normalmente, 4 personas terminarían el trabajo en 8 días, pero se necesita entregar en 2. ¿Cuántas personas se requieren para terminar el pedido en el tiempo establecido? Partamos del hecho de que las personas trabajan a ritmo constante o al mismo ritmo. Antes de dar respuesta a la pregunta planteada, revisemos las condiciones establecidas para ver si existe o no una relación de proporcionalidad. Si analizamos detenidamente la situación, nos damos cuenta de que cuando aumenta el número de personas, disminuye los días invertidos en la elaboración de cajas, y al considerar que las personas trabajan a ritmo constante o al mismo ritmo, podemos decir que se trata de una relación de proporcionalidad inversa. Ahora bien, concentrémonos en dar respuesta a la pregunta planteada. Recordemos que para resolver una proporción inversa, el proceso de resolución es distinto. En este caso, trabajaremos con el recíproco de una fracción, como a continuación se observa. Si 4 personas terminan el pedido en 8 días, ¿cuántas se necesitarán para terminar en 2? Recuerden que partamos del hecho de que las personas trabajan a ritmo constante o al mismo ritmo. En el registro tabular identificamos el número de personas y el número de días. Establecemos la regla de 3 o proporción. Determinamos la regla de 3 o proporción inversa utilizando el recíproco. De esta manera tenemos 4 entre X se vincula con 2 entre 8, que su recíproco es 8 medios. Como verán, necesitamos el recíproco de 8 medios, que es 2 octavos, para establecer la proporción y resolverla. Si 3 personas terminan el pedido en 6 días, ¿cuántas se necesitarán para terminar en 2?
Por regla de 3 o proporción inversa, apoyándonos del recíproco, tenemos 4 entre x, 8 entre 2. Resolvemos la proporción. X es igual a 4 por 8 entre 2. X es igual a 32 entre 2. Por lo tanto, X es igual a 16 personas. Multiplicamos 4 por 8 y dividimos el resultado entre 2. De esta manera, sabemos que se necesitan 16 personas para terminar el pedido en el tiempo establecido. ¿Vamos bien hasta aquí? Continuemos. Constante de proporcionalidad directa. Recordemos que su expresión es K igual a X por Y. En el registro tabular tenemos el número de personas que representa X y el número de días que representa Y. Cuando X es igual a 8, Y es igual a 8. Cuando X es igual a 16, Y es igual a 2. Establecemos que K es igual a 4 por 8. K es igual a 32. En el caso de X igual a 16, Y igual a 2, K es igual a 16 por 2. Por lo tanto, K es igual a 32. Sabemos que si dos magnitudes son inversamente proporcionales, se cumple que el producto de la multiplicación de cualquiera de las magnitudes en X por su correspondiente magnitud en Y siempre será constante. Al valor obtenido se le conoce como constante de proporcionalidad inversa. En este caso, la constante de proporcionalidad inversa es 32. Muy bien. Ahora veamos qué tanto aprendimos. Vamos a analizar las siguientes situaciones, respondiendo en qué caso se trata de una relación de proporcionalidad directa y en qué caso una relación de proporcionalidad inversa. Clasifica las situaciones como inversa o directamente proporcionales según sea el caso. El precio de un producto y la cantidad que se paga por determinado número de productos, si este es el mismo. El número de pintores y el tiempo empleado en pintar una habitación, considerando que todos trabajan al mismo ritmo. Lado de un cuadrado y su perímetro. Seguramente ya tienen las respuestas. ¿Sí? Revisemos. Clasifica las situaciones como inversa o directamente proporcionales según sea el caso. El precio de un producto y la cantidad que se paga por determinado número de productos, si este es el mismo, es una situación de proporcionalidad directa. El número de pintores y el tiempo empleado en pintar una habitación, considerando que todos trabajan al mismo ritmo, es una situación de proporcionalidad inversa. Lado de un cuadrado y su perímetro. No hay ninguna relación de proporcionalidad. El precio de un producto y la cantidad que se paga por determinado número de productos, si este es el mismo, representa una relación de proporcionalidad directa, ya que el precio por producto es constante, de manera tal que entre más productos, mayor es el precio a pagar. El número de pintores y el tiempo empleado en pintar una habitación, considerando que todos trabajan al mismo ritmo, representa una relación de proporcionalidad inversa, debido a que al aumentar el número de pintores, disminuye el tiempo de trabajo en la misma proporción. Por último, la medida del lado de un cuadrado
y su perímetro no representan una relación de proporcionalidad directa ni inversa, pues para que tenga sentido hablar de proporcionalidad, es necesario que haya al menos 4 cantidades en juego, 2 que se relacionan con otras tantas. No tiene sentido decir que el lado de un cuadrado y su perímetro están en relación proporcional. ¿Cómo vamos hasta aquí? Escriban sus dudas y sus reflexiones en su cuaderno. Es hora de revisar diferentes situaciones de proporcionalidad. Acompáñenme a analizar el siguiente planteamiento. En una fábrica de ropa, 6 máquinas industriales se tardan 10 días en producir 600 vestidos. Si las máquinas trabajan al mismo ritmo, ¿cuántos días tardarán en producir 1800 vestidos si se usan 10 máquinas, todas ellas trabajando al mismo ritmo? ¿Notan alguna diferencia en este nuevo planteamiento? Se trata de una relación de proporcionalidad, pero a diferencia del problema anterior, ahora intervienen 3 magnitudes. A este tipo de relación en donde existe proporcionalidad, no solo entre 2, sino entre más de 2 magnitudes, se le conoce como proporcionalidad múltiple. De manera que, a partir de las relaciones establecidas, obtenemos la desconocida. Es importante que sepan además que en una relación de proporcionalidad múltiple pueden estar presentes relaciones de proporcionalidad directa y relaciones de proporcionalidad inversa o ambas. Resolver un problema de este tipo requiere de análisis, pero no es tan complicado si utilizamos lo que ya hemos aprendido hasta ahora. Para comenzar, tenemos que analizar las condiciones que se establecen. Con el fin de facilitar el proceso, les sugerimos ordenar los datos como se muestran en la imagen. En una fábrica de ropa, 6 máquinas industriales se tardan 10 días en producir 600 vestidos. Si las máquinas trabajan al mismo ritmo, ¿cuántos días tardarán en producir 1800 vestidos si se usan 10 máquinas, todas ellas trabajando al mismo ritmo? Colocamos los datos de manera que estos nos coincidan. Máquinas industriales, 6 y 10. Vestidos, 600, 1800. Días, 10 días y X representa el dato desconocido. Escribimos los datos del problema de manera tal que queden número de máquinas con máquinas, vestidos con vestidos y días con días, de tal forma que podemos decir 6 máquinas producen 600 vestidos en 10 días, como 10 máquinas producen 1800 vestidos en un número desconocido de días. Teniendo esta información, procederemos a identificar si se trata de una relación de proporcionalidad directa, inversa o ambas. En una fábrica de ropa, 6 máquinas industriales se tardan 10 días en producir 600 vestidos. Si las máquinas trabajan al mismo ritmo, ¿cuántos días tardarán en producir 1800 vestidos si se usan 10 máquinas, todas ellas trabajando al mismo ritmo? Los datos están relacionados a través de la proporcionalidad directa. 6 máquinas producen 600 vestidos en 10 días. En cambio, los datos 10 máquinas industriales producen 1800 vestidos en X cantidad de días están relacionados a través de la proporcionalidad inversa. Ya habrán notado que entre las razones establecidas hay una
en la que se desconoce un valor. Esta razón es la que tomaremos como referencia para compararla con las otras dos. De esta manera, solo comparamos la cantidad de máquinas con el tiempo de producción de vestidos. Si analizamos cuidadosamente la situación, nos podemos dar cuenta de que a mayor número de máquinas, menor será el tiempo invertido en la producción de los vestidos. Por lo tanto, la cantidad de máquinas y la cantidad de días representan una relación de proporcionalidad inversa. En una fábrica de ropa, 6 máquinas industriales se tardan 10 días en producir 600 vestidos. Si las máquinas trabajan al mismo ritmo, ¿cuántos días tardarán en producir 1800 vestidos si se usan 10 máquinas? Todas ellas trabajan al mismo ritmo. Podemos establecer de alguna manera la proporción. Máquinas, 6 décimos, vestidos, 600 entre 1800. Esto es igual a 10 días sobre X, ya que X representa el dato desconocido. Aplicaremos el recíproco, que es 10 sextos, manteniendo los datos de manera como los habíamos establecido. 600 vestidos entre 1800, que es igual a 10 días, entre X, que es el dato desconocido. En primer lugar, comparamos las dos razones de las que se conocen todas las magnitudes con la razón en donde aparece el dato faltante. Como podrán darse cuenta, en este acomodo, considerando que la relación entre la cantidad de máquinas de coser y la cantidad de días es inversamente proporcional, ya escribimos el recíproco de 6 décimos, que es 10 sextos. Esto con la finalidad de resolver la proporción. En una fábrica de ropa, 6 máquinas industriales se tardan 10 días en producir 600 vestidos. Si las máquinas trabajan al mismo ritmo, ¿cuántos días tardarán en producir 1800 vestidos si se usan 10 máquinas, todas ellas trabajando al mismo ritmo? Multiplicamos los cocientes, 10 entre 6 por 600 entre 1800, 6000 entre 10.800. Esto para poder obtener el valor de X, que es el dato desconocido. Multiplicando las magnitudes, en este caso, 10 por 600 y 6 por 1800. De esta manera obtenemos 6000 entre 10.800. Entonces, tenemos que 6000 es a 10, como 10.800 es a X. Si recordamos, la segunda relación establecida entre las magnitudes es de proporcionalidad directa. Por este motivo, resolvemos la regla de 3 como una proporción directa. En una fábrica de ropa, 6 máquinas industriales se tardan 10 días en producir 600 vestidos. Si las máquinas trabajan al mismo ritmo, ¿cuántos días tardarán en producir 1800 vestidos si se usan 10 máquinas, todas ellas trabajando al mismo ritmo? 6000 entre 10.800, vamos a despejar en este caso a X, aplicando una regla de 3. Multiplicamos 10 por 10.800 entre 6000. X es igual a 108.000 entre 6000. Por lo tanto, X es igual a 18. Entonces, multiplicamos 10 por 10.800 y al resultado lo dividimos entre 6000, obteniendo el valor de 18. Así sabemos que en 18 días las 10 máquinas terminarían de producir los 1800 vestidos. Vamos a ver otro ejemplo. Pongan a prueba lo que hasta ahora han aprendido
con el siguiente problema. Para dar mantenimiento a la escuela de una comunidad, el Comité de Padres de Familia observó que un grupo de 5 albañiles tardan 16 días en construir una bodega, trabajando 6 horas diarias. ¿Cuántos albañiles será necesario contratar para construir una bodega exactamente igual en 10 días si trabajan 8 horas diarias? Consideremos que el problema plantea que los trabajadores mantienen un ritmo de trabajo constante. Nuevamente, se trata de una relación de proporcionalidad múltiple, ya que en ella se relacionan 3 magnitudes, siendo necesario establecer una comparación entre las cantidades que intervienen en el problema. Para dar mantenimiento a la escuela de una comunidad, el Comité de Padres de Familia observó que un grupo de 5 albañiles tardan 16 días en construir una bodega, trabajando 6 horas diarias. ¿Cuántos albañiles será necesario contratar para construir una bodega exactamente igual en 10 días si trabajan 8 horas diarias? Vamos a establecer los datos del problema. Escribimos: en 16 días con 6 horas de trabajo necesitamos 5 trabajadores. En 10 días con 8 horas de trabajo necesitamos X cantidad de trabajadores. X es el dato desconocido. Con este propósito, organizamos la información en días, trabajadores y metros, como se muestra en la imagen, para establecer nuestras razones, y representamos al valor desconocido con la literal X. Vamos a analizar el tipo de relación que se establece entre los datos del problema. En 16 días, con 6 horas de trabajo, 5 trabajadores realizan la tarea, es decir, identificamos una relación que está en proporción inversa. Asimismo, en 10 días, con 8 horas de trabajo, no sabemos el número de trabajadores, pero los datos nos permiten identificar que están en una proporción inversa. Una vez que llegamos hasta aquí, identificamos la razón en la que está el dato faltante y la comparamos con cada una de las razones restantes para definir el tipo de relación que existe entre ellas. Si comparamos la cantidad de días con el número de trabajadores, nos damos cuenta de que entre menos días se requiere mayor cantidad de trabajadores. Por lo tanto, se establece una relación de proporcionalidad inversa. Y si comparamos las horas de trabajo con el número de trabajadores, enseguida notamos que si aumentan las horas de trabajo, disminuye la cantidad de trabajadores. Por lo tanto, esta situación también representa una relación de proporcionalidad inversa. Y enseguida resolvemos. En 16 días, realizando una tarea con 6 horas de trabajo, 5 trabajadores realizan la bodega. En 10 días, con 8 horas de trabajo, tenemos a X, que es el dato o el valor desconocido. Podemos establecer una razón. 10 entre 16. En el caso de los días, establezcamos la relación con las horas de trabajo. 8 entre 6 y la cantidad de trabajadores. 5 entre X. Ahora multipliquemos las razones. 10 sobre 16 por 8 entre 6. Esto nos da 80 entre 96. Ahora tenemos una proporción. Al tratarse de una relación de proporcionalidad inversa, operamos con los recíprocos de las magnitudes días y horas de trabajo, es decir, 16 décimos y 6 octavos, de las que sus recíprocos son
10/16 y 8/6 respectivamente. De esta manera multiplicamos 10/16 por 8/6 y obtenemos como resultado 80/96. Ya casi llegamos al final. Ahora solo resolvamos la proporción que se ha establecido. Para hacer más fácil el proceso, podemos simplificar la fracción 80/96 hasta su mínima expresión, que es 5/6. Tenemos el producto 80 entre 96 y necesitamos conocer el valor de X. Resolviendo la proporción tenemos X es igual a 6 por 5 entre 5. X es igual a 6. Y resolvemos la proporción multiplicando 6 por 5 y dividiendo el resultado entre 5. De esta manera, sabemos que se necesitan 6 trabajadores para poder construir la bodega, trabajando 8 horas diarias durante 10 días, manteniendo un ritmo de trabajo constante. Quedó resuelto el problema. Y bueno, los alumnos y alumnas con quienes he trabajado siempre me solicita que les comparta algunos tips o les prevenga de algunas dificultades en la resolución de problemas de proporcionalidad directa, inversa o múltiple. Algunas dificultades y tips que podemos enfrentar y usar al resolver problemas de proporcionalidad son las siguientes. 3 dificultades. Resolver aditivamente en lugar de aplicar constantes multiplicativas. 2. Memorizar las reglas. 3. Aplicar mecánicamente los pasos. Ahora, 2 recomendaciones o tips. Buscar que la respuesta tenga sentido y significado en el contexto del problema. Otra recomendación es comprender los saberes matemáticos involucrados. Una dificultad frecuente es resolver aditivamente los problemas en lugar de aplicar la constante multiplicativa. Para ello, les recomiendo que en cada problema identifiquemos las magnitudes o razones involucradas y verifiquemos su igualdad al compararlas. Otra dificultad es tratar de memorizar las reglas o procedimientos sin comprenderlos previamente. La memoria ocupa un papel importante en nuestro aprendizaje, pero sobre todo necesitamos comprender el sentido de las reglas y las relaciones que hay entre los procedimientos. Por ello, debemos de aclarar todas sus dudas antes de continuar avanzando en los temas. La aplicación mecánica de los pasos puede ayudar, siempre y cuando hayamos comprendido el significado de ellos. Por último, en las recomendaciones, recuerden que una vez que hayamos obtenido la respuesta de un problema, hay que buscar que tenga sentido y significado en el contexto del problema, lo que implica comprender los saberes matemáticos necesarios para que tu encuentro con las matemáticas sea grato, satisfactorio y placentero. Tiempo de un reto de lógica llamado la lente biconvexa. Con una lupa que aumenta 5 veces, se están observando 2 rectas que forman un ángulo de 10 grados. Respondamos la pregunta: ¿con qué magnitud se ve el ángulo? Exacto, la magnitud con la que se ve el ángulo es de 10 grados, pues la lupa no afecta la medida del ángulo, sino que hace un acercamiento para explorarlo y verlo de manera ampliada. Hemos terminado. ¿Qué les pareció la clase?
recapitulemos sobre algunos conceptos importantes que aprendimos durante estos días de trabajo con el tema de proporcionalidad. La proporcionalidad es una relación que existe entre dos magnitudes cuando se establece una relación de correspondencia entre dos razones que son equivalentes. En las clases de esta semana analizamos algunas situaciones de proporcionalidad directa e inversa, así como proporcionalidad múltiple. Existen diversas situaciones de la vida cotidiana en donde vemos aplicada la proporcionalidad. Por ejemplo, al comprar cierto número de productos en una tienda, al calcular las cantidades de nutrientes que debes consumir para mantenerte sano, incluso al calcular el tiempo de traslado de un lugar a otro, entre muchos ejemplos. Ahora ya sabemos cómo identificar la proporcionalidad y cómo dar solución a problemas que se presenten. Para dar seguimiento a esta lección, les recomendamos anotar sus reflexiones sobre lo visto, además de revisar y profundizar lo aprendido en su libro de texto de matemáticas de segundo grado, el cual les otorgaron en su escuela o pueden encontrarlo en la página de la Secretaría de Educación Pública. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que hayan aprendido mucho en esta semana. ¡Nos vemos! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.